Vinland Saga. Es una historia que, cuanto más la pensás, menos tiene que ver con pelear, y más con dejar de hacerlo. Y eso es raro porque empieza siendo todo lo contrario. Venganza, odio, guerra parecen ser el foco principal de la trama. Crecer en un mundo donde estás obligado a ser fuerte. Thorfinn arranca así, convencido de que su vida tiene un único sentido, que es vengarse. Y en el camino se pierde completamente. Se convierte en alguien que ni siquiera reconoce. Porque el odio puede guiarte durante mucho tiempo, hasta que un día te obliga a preguntarte quién sos sin él. Llega un punto donde el odio deja de darte un propósito y empieza a vaciarte. Porque cuando Thorfinn ya no tiene nada, cuando toda esa ira que lo movía desaparece, se le presenta algo mucho más complicado, que es el enfrentarse a sí mismo, a lo que hizo, a lo que fue. Y empieza a preguntarse si las personas realmente pueden cambiar, si alguien que hizo tanto daño puede elegir ser distinto, si hay una forma de vivir sin estimar a otros. Ahí es donde quiere entender la frase que su padre le dijo. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Y cuanto más la pienso, más siento que no habla solo de los demás, sino también de uno mismo, porque el odio crea más odio, la violencia crea más violencia. La verdadera fuerza no es ganar una pelea, sino no dejar que el odio te controle. Por eso la serie dice que nadie tiene enemigos, porque los enemigos no nacen, los creamos cuando elegimos vivir desde la venganza y el rencor. Suele estar bastante presente eso en mi cabeza, sobre todo porque hubo un momento en mi vida donde no estaba bien, donde me costaba mucho quererme, donde veía lo que hacía mal pero no sabía qué hacer con eso. Sabía reconocer mis errores, pero no sabía cómo perdonarme. Pero si hay algo que entendí con el tiempo, es que pedir perdón no es una forma de borrar lo que hiciste. No es una especie de intercambio donde decís perdón y ya está todo bien. Pedís perdón porque realmente te arrepentís. Y el perdón es algo que la otra persona decide darte o no. Perdonar no es justificar el daño, es liberarte de cargarlo. No haces por quienes te hirieron, lo haces por tu paz, por tu corazón y por la tranquilidad de tu alma. Porque el rencor encadena, pero el perdón sana. Creo que esa es una de las cosas más difíciles de aprender. Porque muchas veces uno piensa que perdonar es darle la razón al otro, o hacer como si nada hubiera pasado. Pero no. A veces perdonar simplemente significa que no querés seguir viviendo atado al dolor. Y con uno mismo pasa algo parecido. Perdonarte no es hacer como si nada hubiera pasado, es aceptar que te equivocaste, pero también entender que no estás obligado a ser siempre esa versión de vos, que puedes cambiar. Para mí ahí empieza la redención, no cuando todo está solucionado, sino cuando decidís que querés ser mejor, incluso sabiendo que te falta mucho. En ese momento donde no encontraba mucho sentido a las cosas, donde no tenía algo claro a lo que aferrarme, apareció Jesús. Y no lo digo como algo perfecto o mágico, sino como un apoyo, como entender que, incluso con todos nuestros errores, hay alguien que nos sigue eligiendo, que nos sigue amando igual. Pensar en eso me cambió bastante la forma de ver las cosas, porque hay momentos donde te sentís solo de verdad, pero con el tiempo empezás a darte cuenta de que no lo estabas tanto como pensabas. Eso también te lleva a otra cosa, a cómo tratás a los demás, el querer ser una buena persona. Y eso no es una estrategia, no es algo que haces esperando que te vuelva, es una decisión más silenciosa, es quién sos cuando nadie te está viendo, cuando no hay nada que ganar. En un mundo donde muchas veces la gente reacciona con bronca, con odio, sin razón, prefiero ser lo contrario, ser amable sin motivo, dar sin esperar nada. Y no porque sea fácil, sino porque justamente es difícil. Y yo creo que cambiar no es algo gigante que pasa de golpe, es algo más chico, más cotidiano. Es como elegís actuar hoy, con lo que tenés, con quién sos ahora. Yo sé que no soy la persona que quiero ser todavía, y no estoy ni cerca de eso, pero también sé que no soy el mismo de antes. Y eso, aunque parezca poco, para mí vale mucho.